Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este programa especial Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina, gracias también a la señal de las televisoras públicas que se suman a Canal 44. Queremos enviar un saludo también a nuestros escuchas en Radio Universidad de Guadalajara e invitarles a todos ustedes para que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy ha sido un día particularmente especial para México, toda vez que las autoridades sanitarias han anunciado ya el inicio oficial de la fase 3 de esta pandemia de COVID-19. Las autoridades educativas, por su parte, han anunciado el calendario escolar para los próximos meses en medio de esta crisis, así que le estaremos presentando los detalles de lo que se ha dicho este día, y también estaremos hablando sobre los nuevos tratamientos a nivel internacional que se analizan, que se investigan y que algunos ya se están utilizando precisamente para el tratamiento de COVID-19. Y hablaremos también de los avances que hay en cuanto a la búsqueda de la vacuna para inmunizar a las personas contra este nuevo coronavirus. 3 de las 5 vacunas que están en etapa de evaluación clínica son de China, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Por supuesto, también le tendremos los detalles de esta información. Además, estaremos viajando a Italia y República Dominicana para que nuestros compañeros corresponsales nos cuenten cómo está la situación en estos países. Iniciamos pues desde la declaración de emergencia sanitaria internacional y de la pandemia por COVID-19 a la fecha. Aún no hay un medicamento específico para el tratamiento de pacientes graves de la enfermedad. A casi 3 meses de que el coronavirus fue declarado una emergencia de salud pública de preocupación internacional por la Organización Mundial de la Salud y a un mes de la declaración como pandemia, aún no hay una gran cura para quienes se enferman por COVID-19. Las y los 2.500.000 personas han soportado las complicaciones del padecimiento, quizás en la cama de un hospital o en su propio hogar, ante un sistema de salud mundial sin previsiones para su atención. Desde entonces se realizan ensayos clínicos para contar con fármacos idóneos para el tratamiento de pacientes con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, SIRA, cuando se sospecha de infección por COVID-19 o en estado de choque. Los medicamentos que han surgido para pacientes adultos con COVID-19 ya en estado de choque o con insuficiencia cardíaca, de acuerdo a expertos de la Organización Panamericana de la Salud, han sido con una calidad de la evidencia baja. Además, un número importante de pacientes con COVID-19 bajo ventilación mecánica e insuficiencia respiratoria sin SIRA estarán en unidades de cuidados intensivos, donde también necesitarán cierto tipo de fármacos. Sin embargo, los existentes son también de calidad de la evidencia baja a muy baja. De acuerdo a la guía para el cuidado crítico de pacientes adultos graves con COVID-19 en las Américas, expertos de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud señalan que no existe evidencia de calidad para formular una recomendación sobre el uso de agentes antivirales, plasma convaleciente, cloroquina o hidroxicloroquina y remdesivir, entre otros fármacos en pacientes adultos con la enfermedad. La guía señala que la efectividad de estos medicamentos están siendo evaluada en diversos ensayos clínicos e incluso indica que en este momento no es posible recomendar su uso para los pacientes críticos, pero futuros ensayos podrán modificar dicha recomendación. Informó Isaura López Villalobos. Hacemos nuestro enlace habitual a Ginebra, Suiza, con nuestra compañera Isabel Saco, corresponsal de la agencia EFE, para que nos cuente las novedades, el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Isabel, te saludamos y te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia de coronavirus continúa su evolución y los casos ascienden al día de hoy a 2.356.000, lo que significa 72.000 más que en la víspera, una cifra que puede parecer enorme, pero que apunta a que los contagios se van reduciendo poco a poco. Los fallecidos por el COVID-19 han superado los 160.000, es decir, 5.200 más que en la jornada anterior, según las cifras globales más actuales que la Organización Mundial de la Salud tiene. Las informaciones sobre la pandemia abarcan frentes muy diversos y uno de los más interesantes en las últimas 24 horas en términos científicos ha sido conocer el resultado inicial de los estudios que se están realizando en varios países para tener una idea de cuántas personas han estado en contacto con el coronavirus aunque no hayan manifestado síntomas. Esto se está haciendo a través de exámenes serológicos que detectan los anticuerpos creados ante la presencia del virus. La OMS ha revelado que los resultados preliminares indican que solo una pequeña parte de la población mundial ha estado en contacto con el virus, incluso en los países más afectados, lo que contradice la hipótesis de que el número real de personas contagiadas podría ser hasta 10 veces mayor que los casos confirmados. La consecuencia es que no se está creando una inmunidad colectiva, lo que significa que una gran parte de la población mundial todavía podría infectarse. Frente a esta evidencia, los expertos de la OMS han insistido en que hay que aceptar que salir de la pandemia requerirá más tiempo y que el hecho de que los países vayan levantando las cuarentenas no significa que el peligro haya pasado. Si el confinamiento se levanta de golpe, demasiado rápido, si no se hace bien, los países pueden volver al punto de partida, ha advertido el director ejecutivo de la OMS para emergencias sanitarias, Mark Ryan. Para que la vuelta a la normalidad funcione, debe haber un cambio de comportamiento en la sociedad en general. La gente debe entender que las medidas de higiene personal deben mantenerse, en particular el lavado regular de las manos. La gente tampoco debe volver a tener contacto físico cercano con los demás, al menos hasta que la epidemia esté totalmente bajo control o se haya encontrado una vacuna. Otro aspecto de la lucha contra el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud acaba de desmentir una de las informaciones falsas que más circulan en los últimos días y que afirman que el coronavirus salió de un laboratorio en China y que no tiene origen animal. Una portavoz de la OMS nos ha declarado que muchos investigadores han podido analizar las características genéticas del virus y no han encontrado indicaciones que apoyen la idea de que el virus se haya modificado o construido en un laboratorio. La OMS no solo debe luchar cada día contra la pandemia, sino también contra las informaciones falsas y malintencionadas que se propagan por ciertos medios de comunicación y redes sociales. Las primeras insinuaciones de que el coronavirus salió de un laboratorio en China han provenido del gobierno de Estados Unidos, que ha anunciado una investigación de cómo el virus se diseminó al resto del mundo. Como una especie de contraargumento en China, se ha extendido el rumor de que el virus llegó a Wuhan desde Estados Unidos. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Isabel Saco, por esta información. Bueno, hay algunas respuestas de la Organización Mundial de la Salud a información que ha circulado con insistencia recientemente de si este virus fue fabricado o no en un laboratorio en China. Ya escuchó usted lo que decía Isabel. Algunos expertos de la Organización Mundial de la Salud han analizado el componente genético del virus y aseguran que no hay manera de que este virus pudo haberse fabricado en un laboratorio. Hay versiones encontradas definitivamente en torno a esta situación y por supuesto la alerta de la Organización Mundial de la Salud. Lo más difícil aún no ha pasado y tenemos que seguir con las acciones firmes para enfrentar al coronavirus. Y antes de saludar a quien me acompaña en esta mesa de trabajo, permítame darle la más cordial bienvenida a quienes nos siguen a través de el canal Villa Mantero en Argentina. Se suman a esta señal que ya está siendo difundida por varias televisoras en México y América Latina. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, bienvenido, un gusto compartir con usted esta mesa de trabajo. De igual manera, Belén, gracias. Doctor, hoy estamos hablando del surgimiento de nuevos tratamientos a nivel internacional y cuáles son los fármacos con los que actualmente se cuenta para tratar a pacientes de COVID. Me parece, doctor, que sería muy importante precisar primero
que no existe hoy por hoy un tratamiento específico para tratar COVID-19. Efectivamente, la mayor parte de medicamentos que se han venido probando en ensayos clínicos son fármacos que ya se habían utilizado para otros propósitos. Se hizo la hipótesis de que podrían ser útiles para este nuevo coronavirus por haber tenido alguna utilidad en coronavirus anteriores. Y a partir de esa hipótesis se diseñaron ensayos clínicos, algunos de ellos están en curso, otros han concluido, pero efectivamente que se haya diseñado un medicamento o una serie de medicamentos ex profeso para este nuevo SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, no es el caso, lamentablemente. Estamos a media pandemia y todavía los médicos no tenemos esa muy valiosa herramienta que sería un fármaco o unos fármacos antivirales que puedan resolver de manera temprana la infección. Tenemos además el conocimiento de que COVID-19 no es solamente una enfermedad, digamos, causada por un virus. Es una enfermedad causada por un virus de inicio, pero que tiene una serie de consecuencias inmunológicas, moleculares, que generan daño pulmonar y daño a otros órganos y sistemas, por lo que los médicos ahora no solamente nos preocupamos por tener un antiviral o el conjunto de antivirales, sino también medicamentos para lograr contener esas consecuencias inmunológicas y esas consecuencias patológicas que se pueden presentar, sobre todo a nivel pulmonar, pero también en otros órganos y sistemas. Es decir, es toda una estrategia de tratamiento, porque ahora sabemos que este virus llega al organismo, entra por la vía respiratoria, va habitualmente a las células del epitelio del árbol respiratorio, pero el más profundo, el más, digamos, interno, el que está prácticamente ya en el pulmón. En ese lugar se une a la célula que va a infectar. En esas células que infecta se empieza a reproducir el virus. A eso se le conoce como el ciclo replicativo del virus. Pero una vez ha iniciado esa replicación, ahora viene el sistema inmunológico a tratar de contener la infección. Pues en ese trabajo del sistema inmunológico resulta que empieza a generarse una cascada inflamatoria que provoca que el pulmón se inflame a condiciones mucho más importantes de las esperadas, y eso provoca algo que se llama el síndrome de distrés respiratorio agudo. Y por otro lado, se desencadena también la liberación de una serie de sustancias que activan a sistemas de procoagulación, y estos pacientes, cuando tienen las formas más graves de la enfermedad, presentan pequeños coágulos sanguíneos en el pulmón, en la vascularidad del pulmón, parecido a lo que sufren las personas con tromboembolismo pulmonar. Entonces ahora los médicos, todo nuestro quehacer relacionado con contener la enfermedad en un paciente grave, no es solamente lograr matar al virus, es también modular la respuesta inmune y modular la respuesta procoagulatoria. Ahí habría que comentar que entonces cuando hablamos de esquemas terapéuticos, hablamos de fármacos antivirales, sí, pero también hablamos de fármacos coadyuvantes para la atención de
la forma grave de la enfermedad. Regresando de la pausa, doctor, va a ser muy interesante hablar ya a detalle de estas dos etapas, digamos, del tratamiento de la enfermedad. Nosotros tenemos que hacer una pausa, usted no se vaya, le recordamos las formas de hacer contacto, @canal 44 TV en Twitter y Facebook, y también a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Regresamos. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia. Hoy hablando de los fármacos de los que los médicos han tenido que echar mano para intentar frenar el avance del virus una vez que ha infectado al humano. Como le hemos dicho desde el principio, hasta el momento no se tiene todavía un medicamento específico, pero se están utilizando ya algunos tratamientos que, como nos explicaba nuestro invitado de este día, se han utilizado en otros padecimientos similares. Vamos a ver y a escuchar la siguiente pieza informativa. Desde que inició la pandemia de la COVID-19 en China, a finales del año pasado, se han utilizado varios tratamientos en cada país, ya que hasta el momento no se ha encontrado un antiviral poderoso que acabe con el virus. Según la página de Mayo Clinic, actualmente no se recomienda ninguna medicación antiviral para tratar la COVID-19. El tratamiento se centra en aliviar los síntomas y se indican algunos analgésicos, jarabes o medicación para controlar la tos, reposo y tomar líquidos. Si los síntomas son leves, la indicación es que permanezcan en casa y aislados para evitar contagiar a los demás miembros del hogar. Si la persona presenta problemas para respirar, tiene que ser trasladado a un hospital para recibir atención especializada. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud lanzó una iniciativa llamada Solidaridad y que consiste en un estudio clínico en el que 10 países investigan de manera simultánea la efectividad de 4 drogas para tratar a pacientes de COVID-19. El objetivo es recopilar la mayor cantidad de datos en el menor tiempo posible, por lo que en lugar de hacer nuevos fármacos que pueden tardar años, los países participantes de esta investigación verán si alguno utilizado para combatir otras enfermedades pueden ayudar a neutralizar al coronavirus. Argentina, Canadá, Francia, Irán, Noruega, Sudáfrica, España, Suiza y Tailandia se han unido al estudio, en el que participan miles de pacientes. Para diseñar este ambicioso estudio, un grupo de expertos de la OMS seleccionó 4 terapias que consideraron las más prometedoras para hacerle frente a la pandemia. Estas terapias consisten en medicamentos o combinaciones que se han utilizado en el tratamiento del ébola, la malaria o el VIH. Estos tratamientos se aplican de manera aleatoria, dependiendo de la disponibilidad en cada hospital a pacientes confirmados de COVID-19. Luego de que comience el tratamiento, los médicos registran la evolución del paciente, incluyendo la fecha en que deja el hospital o si no logra recuperarse. La iniciativa Solidaridad se lanzó a finales de marzo y hasta el momento no se ha informado sobre algunos avances o resultados, informó Rocío López Fonseca. Y a la par de que se busca un fármaco, los científicos también están en una carrera contra el tiempo por encontrar una vacuna contra este padecimiento. Hasta ahora, 3 de las 5 vacunas que están en etapa de evaluación clínica son de China, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. 3 de las 5 vacunas contra el COVID-19 que están en la etapa de evaluación clínica son de China, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. El Instituto de Biotecnología de Pekín, junto con la empresa CanSino, comenzó ensayos clínicos que incluyen a voluntarios como un hombre de 84 años que fue vacunado en Wuhan. Es la persona con más edad que ha participado en las pruebas, de acuerdo con la agencia oficial Xinhua. En total fueron 108 voluntarios para la primera fase de evaluación, quienes al 27 de marzo concluyeron la observación médica y fueron reportados en buenas condiciones. La edad se eliminó en la segunda fase y se trata de que participen voluntarios de más de 60 años debido a que representan un alto porcentaje de pacientes con COVID-19, casos que además suelen ser graves. En la segunda etapa está planeado el examen para 500 voluntarios. Además, la segunda vacuna es impulsada por el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan
y el Instituto de Virología de Wuhan de la Academia de Ciencias de China. Las pruebas clínicas se aprobaron el 12 de abril. La tercera vacuna asiática es desarrollada por la firma Sinovac, una compañía con sede en Pekín, la cual fue aprobada el 13 de abril. A estas vacunas se suman las que están en evaluación clínica por parte de InBio Pharmaceuticals y la empresa Moderna. En tanto, hay 71 vacunas en la fase preclínica, de acuerdo con la OMS, informó Elizabeth Ortiz. Y en México, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer que 5 personas con VIH fallecieron de COVID-19, por lo que instó a la población a realizarse pruebas para saber si son portadores de VIH. Hasta la mitad de quienes viven con VIH lo descubren cuando presentan enfermedades o infecciones oportunistas, y el COVID-19 podría convertirse en una de ellas, informó Hugo López-Gatell, vocero de la estrategia contra el nuevo virus. En México murieron 5 personas con COVID-19 que tenían VIH, por lo que la autoridad sanitaria recomendó hacerse la prueba, que en la República Mexicana es gratuita. Sin embargo, hay por lo menos otras 10 personas portadoras que aún al contagiarse por COVID-19 tienen controlada la enfermedad. Aunque COVID no está considerada como tal una enfermedad oportunista que contribuya a la definición de la enfermedad que produce el VIH, que es el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el comportamiento es igual. Eventualmente COVID se integrará seguramente a la lista de infecciones oportunistas que puede presentar una persona que vive con VIH. El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud añadió que el virus circula por toda la sangre y puede causar lesiones cutáneas o en algunos órganos fundamentales relacionados con trombosis, es decir, un fenómeno de obstrucción de la circulación arterial en pequeños territorios. Por otra parte, los Centros para el Control y Prevención para Enfermedades de Estados Unidos alertan que es necesario buscar atención médica inmediata si existe dificultad para respirar, dolor o presión en el pecho, coloración azulada en labios o rostro y confusión o dificultad para estar alerta, informó Elizabeth Ortiz. Regresamos a nuestra charla de este día con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, hablábamos entonces particularmente de 2 etapas en el tratamiento de la enfermedad. Uno es el impedir que el virus avance y cause daño, y luego, lamentablemente, y si una vez el virus ya ha provocado daños en algunos órganos, entonces tratar ya la etapa crítica, por decirlo de alguna manera. En la primera fase, doctor, ¿qué tan efectivos están siendo los medicamentos de los que hoy se está echando mano y que, como nos explicaba, han servido para tratar padecimientos similares u otro tipo de coronavirus? Mira, en la literatura médica internacional coincide en que el fármaco más promisorio que hay de los que están en estudio es Remdesivir. Remdesivir es un medicamento que actúa inhibiendo a una enzima que conocemos como la enzima RNA polimerasa, dependiente del RNA. En ese mismo blanco de actividad que tiene el Remdesivir, hay un medicamento tradicional, por ejemplo, que es la ribavirina, y que también se encuentra en algunos estudios clínicos. Para antes de lo que estoy comentando, me gustaría, Belén, recordarle al auditorio que la manera en la que el virus se reproduce es en el interior de la célula humana, y que el virus toma una buena parte de la maquinaria de la célula para generar su propia reproducción. En cada una de las fases vamos a imaginarlo como si fuera una producción en serie en una fábrica, en este caso en una fábrica de virus, y la fábrica es la propia célula humana. En cada momento de esa fase reproductiva se puede actuar con medicamentos para inhibir este paso, para inhibir este otro, y para lograr, incluso con la combinación de medicamentos, inhibir 2 pasos de esa reproducción.
Por ejemplo, ¿cuál es el primer paso? Cuando el virus llega, se pega a la célula, lo hace con una de sus proteínas de superficie, conocida como proteína S, o de espícula, y es recibida por un receptor y un correceptor. Ese receptor se conoce como enzima convertidora de angiotensina tipo 2 y tiene un correceptor que está en la membrana celular. Si logramos inhibir alguno de estos receptores, entonces el virus no se une y al no poder entrar a la célula, el virus simple y sencillamente no se reproduce. Esa es la fase más temprana. Esa es la fase más temprana, esa es la fase inicial. ¿Pero se puede identificar, doctor? ¿Hay manera de identificar cuando un paciente está en esta etapa? Lo que pasa es que no es exactamente como lo estás identificando, Belén. Quizás deba darme a entender mejor. La entrada, reproducción y salida de nuevos virus de la célula infectada está ocurriendo minuto a minuto. Es muy rápida. Efectivamente, entonces cuando tú dices voy a utilizar un inhibidor de esta fase y un inhibidor de esta otra fase, eso se puede dar aun cuando el paciente tiene ya varios días de infección, porque eso está ocurriendo minuto a minuto. De lo que se trata es de que tú lo cortes en el momento en que detectas. Mientras más temprano, mejor. Como todas las enfermedades. Como en doctor. todas las enfermedades. Entonces, en esa primera etapa, una de las moléculas que se está estudiando se llama Camostat o mesilato de Camostat y otra conocida como Arbidol. Están en fase muy temprana. De esas dos moléculas todavía no tenemos ningún resultado de ensayos clínicos por el momento. Luego, el virus, cuando ya entró a la célula, necesita adentro de la célula como una capucha, que es un endosoma, que lo abraza para luego llevarlo hasta donde va a generar la producción de nuevas proteínas. Este endosoma se puede inhibir, sobre todo modificando su pH con cloroquina o hidroxicloroquina. Ahí es en donde tenemos a uno de los principales fármacos que se ha venido estudiando y que ha mostrado algunos resultados promisorios. Si en este momento alguien me preguntara concretamente cuál de los fármacos disponibles, por ejemplo en México, puede ser promisorio en el tratamiento de estos pacientes en su forma grave, la respuesta sería cloroquina o hidroxicloroquina combinado con un medicamento llamado acitromicina, que es un antibiótico para infecciones bacterianas. Muchos esquemas internacionales están incluyendo estos dos fármacos y su mecanismo de acción es modificando estos endosomas. Cuando le cambias el pH a esos endosomas, el virus se puede morir. Luego viene otra fase en donde ya el virus empieza a reproducirse y empieza a formar grandes proteínas. Para que estas grandes proteínas luego se ensamblen y formen un nuevo virus, se requiere de una enzima llamada proteasa. La proteasa que se ha estudiado más en este momento son los inhibidores de proteasa que se han estudiado más en este momento son fármacos que se utilizan para VIH y ahí tenemos particularmente lopinavir combinado con ritonavir y darunavir, que son medicamentos, insisto, que inhiben a la proteasa viral. Luego sigue la cadena reproductiva, todo esto dentro de la célula humana, para el ensamblaje de nuevos viriones a través de una enzima que ya decíamos antes, se llama polimerasa del RNA, y esta RNA polimerasa se ha visto puede ser inhibida por medicamentos como remdesivir, el que se considera ahorita el más promisorio de los medicamentos. Se administra por vía endovenosa.
Lo tienen en estudios clínicos Estados Unidos, varios países de Oriente y algunos países europeos. Lo que comentaba Rocío López Fonseca hace unos momentos de ese plan de estudios a gran escala organizado por la Organización Mundial de la Salud, valga la redundancia, incluye estos fármacos que te estoy comentando. Pero ¿qué considero que es fundamental en este momento? Ya dejando poquito la parte molecular en donde actúan todos estos medicamentos. En Estados Unidos, por ejemplo, en algunos países europeos, existe una estrategia conocida como autorización expedita, autorización emergente, dicho de otra manera, autorización inmediata, rápida, para que se pueda contar con estos fármacos en el escenario clínico lo antes posible. En algunos estudios incluso los reportes hablan de utilización compasiva y de utilización de rescate con fármacos de esta naturaleza. Doctor, ¿nos comenta más sobre esto? Con gusto. Después de la Con todo pausa, gusto. regresamos después del siguiente corte. Italia poco a poco se recupera de esta pandemia de COVID-19. Como usted sabe, llegó a ser el epicentro mundial de la enfermedad y en los últimos días, en las últimas semanas, poco a poco comienzan a ver la luz al final del túnel. Nuestra compañera Virginia Abrero, corresponsal de la agencia EFE en Italia, nos informa. Virginia, te saludamos y te escuchamos con mucho gusto. ¿Cuál es la situación actual en Italia? Sí, hola, buenas tardes. Pues sí, Italia, bueno, ya se han superado los 24.000 fallecidos y tiene más de 180.000 casos totales de coronavirus desde que se detectó hace 2 meses en el país. Pero como tú dices bien, los datos diarios de las últimas semanas indican que los contagios están creciendo a un ritmo mucho menor y que están disminuyendo cada día las personas hospitalizadas y las ingresadas en cuidados intensivos, es decir, que se ha logrado quitar presión a todo el sistema sanitario. Todo ello, insiste el gobierno, ha sido gracias a las duras medidas de confinamiento de las personas, a la parálisis de la actividad económica no esencial. Por ello, el gobierno de Giuseppe Conte está estudiando cómo afrontar la segunda fase, que sería la reapertura gradual del país después del 3 de mayo, que es cuando expiran las actuales limitaciones decretadas hasta ahora. Conte ya ha dicho que a lo largo de esta semana comunicará el plan de reapertura para que comience a aplicarse el mismo 4 de mayo. Esto siempre que los datos no empeoren mientras tanto. El primer ministro ya ha desgranado hoy algunas de las ideas que se barajan para esta nueva fase. Se sabe que seguirá el distanciamiento social, aunque con modificaciones. Habrá que usar mascarillas, habrá que reorganizar los horarios de trabajo para evitar que todo el mundo entre y salga al mismo tiempo. Que se replanteen los modos de transporte para permitir que en el transporte público se puedan mantener las distancias. En fin, se barajan muchas opciones, que solo se pueda ir sentado y no de pie, por ejemplo. Luego también que se eviten formas para evitar las horas punta, para fomentar medios alternativos como es la bicicleta, en fin, todo para permitir que se mantenga el distanciamiento durante más tiempo. También se está elaborando una aplicación para móviles para seguir, trazar los contactos de las personas positivas y luego se habla de un plan amplio de pruebas serológicas para ver el alcance de cuántas personas han sido contagiadas. Conte quiere que este plan sea nacional, no quiere divisiones entre las regiones del norte y del sur, aunque estos días ha habido, paradójicamente, las regiones del norte, que son las más afectadas por el coronavirus, como Lombardía o el Véneto, son en cambio las que más están insistiendo en adelantar la reapertura, presionadas por su importante industria, ya que son el motor económico del país. En el sur más pobre, en cambio, menos golpeado por la epidemia, quieren evitar a toda costa que se abran los movimientos entre ciudades y lleve a un éxodo de gente del norte al sur,
como ya ocurrió al principio de la crisis, cuando vimos aquellas imágenes de gente huyendo de Milán en los últimos trenes hacia el sur y llevando el contagio a aquellas nuevas zonas. Entonces, bueno, el primer ministro Conte dice que evidentemente le gustaría poder abrir todo ahora, pero que esa decisión sería irresponsable y se podría echar todo a perder. Así que sigue hasta el 3 de mayo, solo abiertos los negocios esenciales, alimentación, farmacias, etcétera. Se han abierto también librerías, papelerías, tiendas de ropa y algunas otras cosas pequeñas. Y, en cambio, se ha resistido las presiones para reabrir desde ya las fábricas y empresas no esenciales. Otra medida que se está estudiando es regularizar a una parte de los inmigrantes ilegales que ya están en el país para poder trabajar en el campo, ya que no pueden llegar los controleros que habitualmente llegan por vía legal desde países como Bulgaria o Rumanía. Pero, en fin, para conocer todos los detalles de la nueva fase tendremos que esperar a que en los próximos días salga el decreto con las normas ya más detalladas. En Virginia, pues estaremos muy atentos a la publicación de ese nuevo decreto. Mientras tanto, muchas gracias por la información y un abrazo, por supuesto, hasta Italia. Gracias. Igualmente a vosotros. Hasta luego. Es Virginia Hebrero, corresponsal de la agencia EFE en Italia. Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, hablábamos entonces de estos procesos de la evolución del virus, cómo en cada una de las etapas se puede suministrar un medicamento, y hablábamos también de lo que está sucediendo hoy por hoy en Estados Unidos. Doctor, con esto nos quedábamos. Nos quedábamos precisamente con las estrategias para que estos fármacos que están en estudio, en cuanto se observe que los ensayos clínicos están teniendo resultados positivos, sean inmediatamente incorporadas a la terapéutica del día a día, como herramientas que los médicos estamos requiriendo de forma inmediata. Decía que, por ejemplo, para el caso de la FDA, Food and Drug Administration de los Estados Unidos, existen modalidades de autorización emergente, rápida, para que esto pueda ocurrir. Incluso algunos estudios clínicos, cuando los ves publicados, hablan de la utilización de forma emergente, de salvamento, o incluso se habla de una modalidad conocida como la manera de rescate de pacientes que están graves con la enfermedad, hasta uso compasivo de estos fármacos. Las autoridades de cualquier país deben establecer esas estrategias. Voy a poner el caso de México. México en estos momentos inicia oficialmente con la declaratoria de la fase 3 de la pandemia. Lo había comentado yo la semana pasada, incluso en este mismo espacio, está por dictarse esa fase 3 porque de hecho ya tiene condiciones para ser así dictaminada. La fase 3 es esa fase en la que el número de pacientes y por ende el número de pacientes graves va a ser cada día mayor y la necesidad de hospitalización, por lo tanto, va a ser mayor. Los hospitales pueden verse saturados y, en virtud de lo anterior, los medicamentos que puedan tener una utilidad, es ahí en la fase 3 en donde más pueden requerirse. Y en estos momentos, por ejemplo, México sí tiene algunos ensayos clínicos utilizando Remdesivir, pero lo quisiéramos ver ya no solo como ensayos clínicos, ya lo quisiéramos ver en la dispersión en la mayor parte de hospitales para que un paciente grave se beneficie de ese tipo de medicamentos. Entonces, creo que valía la pena comentar sobre estas estrategias para la rápida autorización y producción en masa de este tipo de fármacos. Y hasta ahora, doctor, ¿qué se sabe? Usted decía quisiéramos ya verlos distribuidos en los hospitales, pero ¿se tendrá el medicamento en México o se están haciendo compras? ¿Qué es lo que se sabe sobre el suministro de estos medicamentos? El Remdesivir no se tiene en México y no se tiene en la mayor parte del mundo.
porque está en los ensayos clínicos. Se tiene en México para esos estudios clínicos que se llevan a cabo en este momento. Pero, por ejemplo, y aquí viene otro factor importante relacionado con medicamentos para esta enfermedad. Hidroxicloroquina es un fármaco que tiene años en el mercado internacional, incluido México, y no lo encuentras por ningún lado. En este momento. En este momento. No sabemos si es que se rebasó la producción mundial, no sabemos si se está el fármaco guardando en algunos sitios para que luego cueste más. No sabemos todo ese tipo de detalles y ahí sí es importante que se revise por parte de las autoridades sanitarias en cualquier país, cualquier país. Los estudios, por ejemplo, con hidroxicloroquina y acitromicina, la mayor parte sugieren que es un esquema con beneficios para pacientes graves con COVID. Hay 2 estudios que sugieren que no hubo gran diferencia entre quienes lo recibieron y quienes no lo recibieron, pero la mayor parte hablan de que puede ser un esquema con beneficios. Yo te aseguro que si en este momento le preguntamos a la mayor parte de médicos tratantes de pacientes de COVID grave, que si les gustaría tener a la mano hidroxicloroquina con acitromicina, la mayor parte te dirían, por supuesto que sí. ¿Se lo daría al paciente? Por supuesto que sí. Y se lo daría por los ensayos clínicos que han mostrado algún resultado positivo. Doctor, regresando de la pausa, sería interesante hablar sobre esto que nos han preguntado insistentemente. Usted ha mencionado algunos medicamentos que incluso se utilizan para otras enfermedades. ¿Qué tanto estos pacientes que ya están consumiendo estos medicamentos pudieran tener cierta protección ante este nuevo coronavirus? Con esto regresamos. Con mucho gusto. Hacemos la pausa y tenemos más información. Lo decíamos ya al inicio de este programa, México entra oficialmente en la fase 3 de la pandemia por COVID-19. El anuncio lo ha hecho este día el subsecretario de Salud, nuestra compañera Rocío López Fonseca, ha estado muy pendiente de este mensaje. Rocío, te saludamos y te escuchamos. Gracias, ¿cómo están? Para informarles, como bien lo adelantas, Belén, que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, decretó ya la fase 3 de la pandemia de COVID-19 en el país. La Jornada Nacional de Sana Distancia se mantiene hasta el 30 de mayo. En los municipios con baja intensidad de contagios podrían reiniciar labores el 18 de mayo. Estas fueron las previsiones. En este escenario de fase 3 hay presencia de brotes regionales y dispersión nacional de la enfermedad, por lo que los números de casos serán miles. Aquí escuchamos al subsecretario de Promoción de la Salud. Por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos, de contagios, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. Por su parte, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, anunció que el 1 de junio van a regresar todos los estudiantes a clases presenciales y en municipios sin casos de COVID o con baja incidencia de COVID-19 será el 17 de mayo. El fin de ciclo escolar se va a extender hasta el 17 de julio. No se pierde el año escolar, así lo afirmó el secretario de Educación. También se anunció que México logró un acuerdo para que todas las naciones cuenten con medicamentos y en un futuro no muy lejano, decían, se pueda acceder a las vacunas para evitar el acaparamiento de algunos países. Bueno, pues se realizó este convenio. Se recordó que a partir de hoy arranca este convenio también con los hospitales privados que atenderán enfermedades diferentes al COVID-19 para dejar esos espacios a los pacientes con coronavirus en los hospitales públicos.
el reporte. Rocío, como siempre, muy completo el reporte. Gracias y buen día. Gracias. Bye. Es nuestra compañera Rocío López Fonseca. Vamos ahora a República Dominicana. Nuestra compañera Jennifer Wilches nos informa desde allá. Jennifer, te escuchamos. Hola, buen día para ti, Belén, y para todo el auditorio de Canal 44. Hoy, 20 de abril, la República Dominicana cuenta con un total de 4.964 casos confirmados, 4.313 casos activos, 416 recuperados y 235 fallecidos. Esto con una tasa de letalidad del 5%. La mayoría de los casos confirmados por coronavirus se distribuyen en 5 provincias, siendo el Distrito Nacional la demarcación más afectada con 1.281 casos, seguida por Santo Domingo, que registra 871, Santiago con 635, la provincia de Duarte con 486 y La Vega con 351. Con estas cifras se mantiene un aumento progresivo en los casos positivos, registrando 350 casos nuevos en las últimas 24 horas, de acuerdo con el boletín número 32 de Salud Pública. Cabe resaltar también que el viernes inmediatamente anterior se renovó el tercer periodo de toque de queda dispuesto por el gobierno dominicano, en el que los ciudadanos deben estar en sus casas desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana. De acuerdo con reportes policiales, desde el 20 de marzo a la fecha han sido arrestadas más de 41.000 personas en todo el país por violar el toque de queda. Entre otras medidas que han tomado en la República Dominicana se encuentran: el cierre de fronteras queda previsto hasta el 8 de mayo de acuerdo con la extensión del estado de emergencia, suspensión de todo evento y concentraciones de todo tipo, suspensión de la docencia en todos los centros escolares y universitarios, y la reducción en un 50% de personal y alternancia de turnos laborales en instituciones públicas y privadas. De otro lado, el gobierno ha informado que se encuentra en discusión con el sector privado la posibilidad de usar hoteles vacíos para albergar a personas afectadas por el virus y así aumentar la capacidad de los centros de aislamiento en las provincias más afectadas. Sobre los centros de aislamiento, también ha sido enfático en informar que no constituyen una amenaza para la población circunvecina, sino una ventaja de control y contención por parte de las autoridades sanitarias del país. Finalmente, se hace un llamado a mantener la unidad y a quedarse en casa. El distanciamiento social es la principal arma para derrotar el coronavirus. Este es mi reporte desde República Dominicana. Jennifer Wilches para Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias a nuestra compañera Jennifer Wilches y por supuesto un saludo a República Dominicana. Regresamos a la charla con el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, hablábamos de medicamentos que hoy por hoy están siendo utilizados en el tratamiento de COVID-19. No es un medicamento exprofeso para esta enfermedad, pero se están utilizando porque pues tienen características que comparten con otros padecimientos. La pregunta, doctor, era si las personas, por ejemplo, pensamos en personas que tienen VIH o algún otro padecimiento que ya están tomando estos medicamentos de por sí, ¿tendrán algún tipo de inmunidad? Doctor, ¿qué se sabe sobre esto? En general, se considera que no tienen, digamos, una protección a priori por estar recibiendo ya fármacos que se han estado probando, pueden ser útiles contra coronavirus. El ejemplo es pacientes con VIH que están con darunavir o con lopinavir. Realmente no se ha notado una diferencia en la incidencia de infección por coronavirus entre quienes toman y quienes no toman este tipo de inhibidores de proteasas. Pero otro ejemplo así, de muchas personas que toman hidroxicloroquina por enfermedades reumatológicas, y entonces uno podría pensar, es posible que estén con cierto grado de protección por tomar ya durante mucho tiempo hidroxicloroquina. No se ha estudiado completamente, pero se piensa que no brinda una protección adicional. Es decir, son fármacos, en todo caso, con utilidad cuando el paciente tiene infección por coronavirus, pero no precisamente como fármacos preventivos de la infección por este nuevo coronavirus. Doctor, ¿qué hay sobre nuevos ensayos clínicos, nuevos estudios para precisamente ya atacar directamente esta enfermedad? Bueno, son muchos. La literatura hasta el día de ayer
tiene registrados alrededor de 218 ensayos clínicos, más todos aquellos estudios clínicos de compasividad o salvamento, así se conocen, ya lo decíamos previamente. 218 ensayos clínicos, más los que se vienen en próximas semanas, son un buen número de ensayos clínicos. Ninguno todavía con la suficiente conclusión para decir, este es el esquema, este es el ideal, este es el que hay que utilizar. Insisto, los utilizamos como medida de salvamento en pacientes graves y es válido, es internacionalmente válido. En todo el mundo los han venido utilizando. El que más ha sido hidroxicloroquina combinado con acitromicina, pero también lopinavir con ritonavir. Y bueno, los que sí son ensayos clínicos en este momento, controlados aleatoriamente, y por ahí lo decía Rocío en una de sus intervenciones, con peso de la evidencia, es Remdesivir. El que decía, yo comentaba, la posibilidad de que sea el más exitoso de los fármacos, por lo que se viene viendo con los ensayos clínicos. Y por otro lado, el reporte que hacía Elizabeth de las vacunas es muy interesante. Las vacunas, 5 en este momento, pero vienen aproximadamente 3 o 4 más para inicio en ensayos en seres humanos en las próximas semanas. Las que ya iniciaron ya pasaron la fase de voluntarios sanos y van a la fase de utilizarlas en diferentes edades para medir luego anticuerpos y estos anticuerpos luego probarlos con virus en cultivo. Eso es lo que se hace para determinar si los anticuerpos que se generaron con X vacuna son finalmente anticuerpos neutralizantes. Yo creo que vamos a lograr tener vacuna en un menor tiempo del que se había pronosticado. Es mi estimación, por los avances que he visto de los ensayos clínicos con vacunas, que para noviembre podríamos estar teniendo ya un biológico con actividad, con buena actividad y seguridad para su utilización de forma masiva. Luego viene la producción masiva y luego viene también algo que se comentaba en un previo reportaje de Rocío en términos de que los países deben asegurar que cuando surjan estos nuevos fármacos como definitivos o estas nuevas vacunas como vacunas con mucha calidad por eficacia y seguridad, que no vayan a ser acaparados internacionalmente y que tengan distribución equitativa en todo el mundo, que no vaya a pasar lo que decíamos con algunos fármacos que luego pueden acapararse por ahí para incrementar costos, por ejemplo, ¿no? Doctor, pues vale la pena destacar que ha cumplido con sus pronósticos. Aquí lo recordábamos al inicio de este programa, que ya vamos casi por 2 meses. Usted fue de los primeros especialistas que habló de estos medicamentos que hoy por hoy estamos retomando, y los estamos retomando porque incluso ya se está hablando de ellos en el mundo. Y también nos hablaba que justo en esta semana entraríamos en la fase 3, se está cumpliendo también el pronóstico, así que esperemos que se cumpla el pronóstico de la vacuna, que nos va a tomar justo en el inicio del invierno en los países, por lo menos en México, ¿no? Sí, efectivamente, aun cuando la mayor parte de países en el mundo lográramos aplanar la curva y llevarla al descenso, no hay que perder de vista aquella famosa fase 4 y 5 de las pandemias, en donde pueden ocurrir rebrotes. Los rebrotes. Doctor, ahí las vacunas son muy útiles. Pues llegamos al final del programa. Como siempre, un gusto haberlo escuchado y haber compartido con usted esta mesa. Muchísimas gracias, Belén, como siempre. Encantado. Gracias, es el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Nosotros de esta manera concluimos esta emisión. Le invitamos para que nos sintonicen en la próxima emisión.
Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.